Tu silencio tiene un peso que muchos no comprenden hasta que lo sienten sobre ellos. Es un peso que no hace ruido, pero cae con la fuerza de una verdad que nadie puede evitar. Cuando decides callar, no es por debilidad, ni por indiferencia, ni por falta de argumentos. Es porque en lo más profundo entendiste que reaccionar ante quienes buscan atención es regalarles un poder que no merecen. Y esa comprensión duele más que cualquier palabra que pudieras decir. Hay personas que solo valoran tu presencia cuando ya no la tienen. Personas que confundieron tu paciencia con obligación, tu apoyo con dependencia y tu compañía con algo garantizado. Pero cuando eliges guardar silencio, cuando decides no explicar nada, no justificarte, no entrar en discusiones que desgastan, algo en ellas se quiebra. Descubren que ya no pueden manipularte. Descubren que ya no pueden mover tus emociones. Descubren que evolucionaste. Y eso les duele más de lo que imaginan. Tu silencio no es vacío, tu silencio es una declaración, es decir, sin palabras, que estás recuperando tu espacio, tu energía y tu claridad. Es mostrar que no vas a dar explicaciones a quien nunca quiso entenderte. Es demostrar que ya no reaccionas desde la emoción, sino desde la razón. Y cuando alguien que vive del conflicto se encuentra con alguien que dejó de alimentarlo, siente un golpe profundo, un golpe que no esperaba. Antes de continuar, quiero invitar a quienes escuchan este mensaje a dejar en los comentarios una sola palabra. Una palabra simple, directa y poderosa. Fortaleza. Esa palabra marcará que estás listo para avanzar sin mirar atrás, que estás dispuesto a ver la vida desde la calma, desde el dominio interior y desde el crecimiento. Escribe fortaleza y sigamos. El estoicismo enseña que no controlas lo que otros hacen, pero sí controlas cómo respondes. Y responder con silencio, cuando el ruido no aporta nada, es uno de los actos más elevados de autocontrol. No te estás rindiendo, no estás cediendo, estás eligiendo no jugar un juego en el que ya no vale la pena participar. Estás eligiendo la paz sobre la confrontación, y eso siempre inquieta a quienes viven del conflicto. Tal vez antes pensabas que el silencio era señal de falta de carácter, que si no explicabas, si no defendías tu punto, si no reaccionabas, estabas perdiendo. Pero la verdad es la contraria. El silencio consciente es una forma de poder, no un poder que humilla, un poder que eleva. Porque cuando callas, escuchas tus propios pensamientos con más claridad. Cuando callas, puedes ver la verdadera intención de quienes te rodean. Cuando callas, te vuelves dueño de tus emociones en lugar de ser esclavo de ellas. Y es precisamente allí donde tu silencio cobra fuerza, porque los demás sienten cuando ya no dependes de su aprobación, sienten cuando ya no pueden provocarte, sienten cuando tu calma los desarma, y ese sentimiento los enfrenta a una realidad incómoda. Ya no tienen control sobre ti. Tu silencio es un espejo que refleja sus propias inseguridades, su propio vacío, su propia incapacidad de crecer. Por eso duele tanto, porque les muestra, sin que digas una sola palabra, que tú avanzaste y ellos no. Cuando eliges el silencio, muchos pensarán que te alejaste sin motivo, que te rendiste o que simplemente perdiste interés. Pero la verdad es otra. Callar es una decisión estratégica. Es un acto de inteligencia emocional. Es reconocer que continuar explicando algo a quien no quiere entender es desperdiciar energía que podrías usar para avanzar en tu propio camino. El silencio no es ausencia. El silencio es presencia en ti mismo. Hay momentos en los que hablar se convierte en una lucha constante. Intentas aclarar, intentas razonar, intentas mostrar tu perspectiva, pero la otra parte solo escucha para responder, no para comprender. Allí es donde el silencio se convierte en tu mayor aliado,
No porque no puedas decir las cosas, sino porque ya no deseas entrar en discusiones que no llevan a ningún lugar. Y cuando alguien acostumbrado a que reacciones nota que ya no respondes, algo dentro de esa persona empieza a inquietarse. El silencio interrumpe dinámicas dañinas, rompe patrones, desarma discusiones que se repetían una y otra vez, cambia el ritmo, cambia el ambiente, cambia la energía, y esa transformación es tan poderosa que quienes estaban acostumbrados a provocarte o a manipular tus emociones no saben cómo manejarla. Sienten que pierden control, sienten que pierden influencia, sienten que ya no ocupan el espacio que antes ocupaban en tu mente. Y eso, para muchos, es insoportable. El estoicismo enseña que el verdadero dominio empieza cuando eres capaz de gobernarte a ti mismo. Eso incluye tus palabras. No se trata de guardar silencio por miedo, sino por sabiduría. Se trata de entender que cada palabra que dices tiene un costo emocional. Y cuando ese costo no vale la pena, lo más inteligente es no pagarlo. Entonces te guardas, te reservas, te proteges, y esa protección se convierte en una fortaleza que pocos pueden derribar. Lo interesante de tu silencio es que no solo tiene un impacto en quien lo recibe, también lo tiene en ti. Empiezas a escuchar tu intuición, empiezas a sentir con claridad qué personas suman y cuáles restan. Empiezas a entender que no necesitas entrar en cada batalla para demostrar tu valor. Y ese tipo de crecimiento interno es lo que realmente transforma tu vida. La gente no lo ve, pero tú lo sientes en cada decisión que tomas. El silencio también revela quién está contigo por conexión genuina y quién estaba solo por conveniencia. Cuando ya no reaccionas, cuando ya no das explicaciones, cuando ya no alimentas el ruido, quienes realmente te aprecian buscan acercarse con respeto. Pero quienes dependían de tu energía para sostenerse empiezan a mostrar su incomodidad, su ansiedad, su frustración. Tu silencio desenmascara más que cualquier discusión. Lo que muchos no comprenden es que callar no es olvidar, callar no es ignorar, callar no es dejar pasar, callar es observar con más claridad, es analizar sin interrupciones, es entender la situación desde un punto más alto, y desde ese punto puedes tomar decisiones más inteligentes, más frías y más alineadas con lo que necesitas para seguir creciendo. El silencio es un filtro natural. Hace que se alejen quienes querían atención y que se acerquen quienes valoran tu calma. Es una prueba silenciosa que muestra quién está dispuesto a entenderte sin exigir explicaciones y quién solo quiere tener la razón sin escuchar. Y cuando los demás sienten ese cambio, cuando notan que ya no reaccionas, cuando descubren que has dejado atrás viejas heridas y viejas dinámicas, empiezan a cuestionarse a sí mismos. Ese cuestionamiento es lo que más les duele. No tu ausencia de palabras, sino lo que esa ausencia dice sobre ellos. Tu silencio tiene un efecto que pocos reconocen al principio. Obliga a los demás a enfrentarse a su propia conciencia. Cuando ya no respondes, cuando ya no te justificas, cuando ya no entras en discusiones desgastantes, quien esperaba una reacción se encuentra de pronto con un vacío que no puede llenar. Y ese vacío habla más que cualquier argumento. Ese vacío revela verdades que antes estaban ocultas entre gritos, explicaciones y emociones desbordadas. Las personas que necesitan provocarte para sentirse importantes dependen de tu respuesta. Necesitan que te alteres, que te defiendas, que sostengas un conflicto que les permite sentir poder. Pero cuando cortas ese ciclo, cuando eliges callar, les quitas su alimento emocional. De pronto descubren que su influencia sobre ti era limitada, que su control era una ilusión y que tu evolución los deja atrás. Ese descubrimiento duele porque los obliga a aceptar aquello que nunca quisieron admitir. Ya no tienen espacio en tu mente.
El silencio, aunque parezca suave, es una forma de firmeza. No levanta la voz, no hiere, no ataca, pero tampoco retrocede. Es una determinación tranquila que pocos saben manejar, y es precisamente esa calma la que inquieta a quienes estaban acostumbrados a ver tus emociones a flor de piel. Tu silencio les muestra que estás aprendiendo a gobernarte a ti mismo, que tu paz vale más que cualquier discusión, que el autocontrol al que aspiras ya comenzó a manifestarse. El estoicismo siempre ha sido claro respecto a esto. Quien domina sus emociones, domina su vida. Hablar sin necesidad es una pérdida. Reaccionar sin pensar es un error. Pero callar estratégicamente es una demostración de sabiduría, no para ser indiferente, sino para elegir qué vale tu energía y qué no merece ni un segundo de tu atención. Es un acto de disciplina interna, un fortalecimiento de la mente y una forma de elevar tu espíritu por encima de las tensiones inútiles. Hay quienes intentarán asumir que tu silencio es incapacidad, como si no tuvieras argumentos o como si no supieras defenderte. Pero esa interpretación es parte de su propia visión limitada. Lo que en realidad ocurre es que ya no ves sentido en explicar lo evidente, ya no buscas convencer a nadie de tu valor, ya no deseas pelear por un espacio que te pertenece por derecho propio, y cuando alguien no tiene acceso a tus emociones, siente una distancia que lo desestabiliza. Esa distancia es la que duele, porque muestra que tu mundo interior ya no depende de su presencia. Tu silencio también provoca introspección. Quien esperaba una respuesta inmediata, ahora debe enfrentarse a sus acciones sin la excusa de tu reacción. De repente, se quedan solos con sus palabras, solos con sus actitudes, solos con lo que hicieron o dejaron de hacer. Y en esa soledad aparece la verdad. Entienden que tu silencio no es falta de interés, sino una señal de que te cansaste de cargar con responsabilidades emocionales que no te pertenecen. Además, tu silencio genera respeto. Al principio puede ser incomprendido, incluso criticado, pero con el tiempo se convierte en un acto de madurez difícil de olvidar. La gente empieza a verte como alguien que no se deja arrastrar por impulsos, alguien que piensa antes de actuar, alguien que sabe cuándo hablar y cuándo mantener distancia. Esa coherencia, aunque pocos la digan en voz alta, deja una huella profunda. Y lo más poderoso es que, mientras tu silencio transforma a quienes te rodean, también te transforma a ti. Empiezas a valorar la tranquilidad de no explicar de más. Empiezas a disfrutar de la claridad que viene cuando no estás defendiendo constantemente tu posición. Empiezas a ver que tu energía es valiosa y que reservarla para lo que realmente importa es una decisión que cambia tu vida desde dentro. Hay silencios que hablan más fuerte que cualquier discurso, y el tuyo es uno de ellos. No porque busques impactar, sino porque tu ausencia de reacción revela una transformación interna que muchos no esperaban. Cuando alguien nota que ya no te alteras, que ya no discutes, que ya no te desgastas tratando de demostrar algo, entiende que creciste. Y ese crecimiento les provoca una mezcla de incomodidad, sorpresa y dolor. No porque les hayas hecho daño, sino porque tu evolución los obliga a evaluar la suya. El silencio marca un antes y un después. Antes respondías por impulso. Antes sentías que debías aclararlo todo. Antes cargabas con culpas que no te correspondían. Ahora, desde tu silencio, proteges tu paz. Y esa paz desconcierta a quienes estaban acostumbrados a tener acceso total a tus emociones. Les duele porque los deja fuera de un territorio que antes podían manipular con facilidad. Tu silencio es un límite claro, firme y completamente visible. El estoicismo enseña que la fuerza interior se construye dejando ir aquello que no puedes controlar. Y eso incluye discusiones innecesarias, confrontaciones que no aportan nada
y relaciones que consumen más de lo que dan. Cuando adoptas esta perspectiva, comprendes que tu silencio no es una respuesta pasiva, sino una decisión consciente. Es mirar a los ojos a una situación y decirte a ti mismo que no vas a caer en provocaciones. Esa claridad mental es una forma de libertad. Tu silencio tiene un efecto interesante. Obliga a los demás a pensar antes de acercarse. Ya no buscan una reacción impulsiva. Ahora midan sus palabras, reflexionan más, se cuestionan su propio comportamiento. Esto ocurre porque sienten que la dinámica cambió. Ya no eres alguien que responde a cada estímulo. Eres alguien que elige cuándo hablar y cuándo no. Ese control interno genera un respeto inesperado incluso en quienes no supieron valorarte antes. Cuando una persona nota que dejaste de justificar tus decisiones, empieza a preguntarse por qué, y en ese cuestionamiento encuentra una realidad que le incomoda. Tú sigues avanzando mientras ella sigue estancada en los mismos patrones. El silencio que mantienes muestra con claridad que rompiste el ciclo. Eso les duele porque los dejas sin excusas. Frente a tu silencio, lo único que queda expuesto son sus acciones. A veces, quienes critican tu silencio lo hacen porque no pueden controlarlo. Prefieren 1000 palabras tuyas antes que una ausencia total de atención. Prefieren que discutas, que te alteres, que te desgastes, porque mientras reaccionas, siguen teniendo influencia sobre ti. Pero cuando te mantienes en calma, pierden esa influencia y esa pérdida se vuelve dolorosa. Es un golpe a su ego, un recordatorio de que no pueden mover tus emociones a su antojo. Lo poderoso del silencio es que te permite observar sin ser observado. Te permite analizar la situación con profundidad, sin la interferencia de discusiones vacías. Te permite identificar con claridad quién te aprecia y quién solo quiere atención. Esa claridad es valiosa porque te ayuda a tomar decisiones más inteligentes y más alineadas con tu bienestar. Y cuando eliges desde la calma, lo que construyes tiene bases más firmes. Tu silencio también comunica que ya no necesitas validación externa. Esa autonomía emocional es difícil de aceptar para quienes estaban acostumbrados a que dependieras de sus opiniones. Entonces intentan provocarte, intentan sacarte palabras, intentan que vuelvas a la antigua dinámica. Pero tú no vuelves, porque ya entendiste que responder sin necesidad es retroceder. Tu silencio es, en realidad, una declaración de independencia. Es la prueba de que tu valor no se mide en discusiones ganadas, sino en paz mental preservada. Y cuando alguien ve que ya no estás disponible emocionalmente para el conflicto, siente el verdadero impacto de tu crecimiento. Hay un momento en el que comprendes que tu silencio no es solo una forma de proteger tu paz, sino también una forma de recuperar tu poder. Antes, cada palabra que decías era una oportunidad para que otros interpretaran, manipularan o distorsionaran tu intención. Ahora, desde el silencio, controlas el mensaje de una manera más profunda, porque no hay nada que explicar, no hay nada que defender, no hay nada que justificar. Esto desconcierta a quienes se acostumbraron a obtener de ti una reacción inmediata. El silencio genera preguntas, no en ti, sino en los demás. Preguntas que no pueden contestar con facilidad. ¿Por qué ya no responde? ¿Por qué ya no se altera? ¿Por qué ya no intenta aclarar nada? Y lo más perturbador para ellos es que esas preguntas no tienen una respuesta evidente. El silencio los obliga a revisar su propio comportamiento. Les hace notar que quizá cruzaron límites, que quizá exigieron demasiado, que quizá se apoyaron en ti más de lo que debían. Y esa reflexión, aunque necesaria, incomoda profundamente. El estoicismo ha enseñado durante siglos que las emociones deben ser gobernadas, no reprimidas, y tu silencio refleja que estás aprendiendo a gobernarlas.
No estás huyendo de nada, no estás evadiendo responsabilidades. Estás eligiendo el camino más inteligente, estás priorizando tu bienestar emocional sobre el ruido externo, y esa capacidad de elegir con calma es una fortaleza que muy pocos desarrollan. Cuando una persona no comprende tu silencio, suele asumir que se trata de frialdad o indiferencia. Pero la realidad es otra. Tu silencio es respeto por ti mismo. Es reconocer que ya no deseas invertir energía en conversaciones sin propósito. Es aceptar que no tienes la obligación de reparar lo que otros rompen. Y es entender que el crecimiento requiere espacio y que ese espacio se consigue muchas veces retirándote en silencio. Tu silencio, además, se convierte en una frontera emocional muy clara. Marca hasta dónde permites que lleguen los demás. Marca qué tipo de trato aceptas y cuál no. Marca qué dinámicas te cansaron y decidiste dejar atrás. Y lo más interesante es que no necesitas explicarlo. La ausencia de tus palabras es suficiente para dejar claro que ya no estás dispuesto a participar en juegos emocionales que te desgastan. A quienes alguna vez se aprovecharon de tu capacidad de escuchar, de tu paciencia o de tu necesidad de explicar, les cuesta aceptar este cambio. Porque tu silencio les muestra que no pueden seguir accediendo a tu energía, les muestra que ya no estás disponible para sostener situaciones que no te hacen bien. Y esa pérdida pesa más de lo que ellos mismos quieren admitir. El silencio también te da perspectiva. Cuando te apartas y observas sin intervenir, te das cuenta de cosas que antes pasaban desapercibidas. Ves quién se acerca con buenas intenciones y quién se acerca por interés. Ves quién está dispuesto a construir algo saludable y quién solo quiere aprovecharse. Esa claridad te permite elegir mejor tus relaciones, tus conversaciones y tu tiempo. Y elegir bien es una forma de crecimiento personal profunda. Hay quienes, al no comprender tu silencio, intentarán provocarte, intentarán obtener de ti una reacción que confirme que aún los tienes presentes. Pero cuando mantienes tu calma, cuando sigues firme en tu decisión, esas provocaciones pierden fuerza, su impacto desaparece, y esa falta de impacto duele, porque revela que ya no tienen influencia sobre tus emociones. Lo más importante es entender que tu silencio no es temporal si no lo decides. Es una herramienta que puedes usar siempre que lo necesites. Una herramienta que te recuerda quién eres, qué quieres y qué estás dispuesto a permitir en tu vida. Y cuando alguien siente que ya no puede acceder a tu mundo emocional como antes, entiende que algo cambió para siempre. Tu silencio no solo transforma cómo los demás te perciben, también transforma la forma en que te percibes a ti mismo. Empiezas a sentir una claridad que antes no tenías, porque cada vez que entraste en una discusión innecesaria, tu mente se llenó de ruido. Ahora, ese ruido se disipa. El silencio te permite pensar con calma, ver las cosas desde una perspectiva más elevada y tomar decisiones que antes no podías ver con claridad porque estabas atrapado en dinámicas que drenaban tu energía. Cuando eliges callar, te estás diciendo a ti mismo que ya no vas a reaccionar desde el impulso, que no vas a dejar que otros controlen tu estado emocional, que tu enfoque está en crecer, no en demostrar, y esa decisión interna es lo que inicia una transformación real. Porque cuando tu atención se dirige hacia adentro, en lugar de hacia quienes intentan provocarte, desarrollas una fortaleza emocional difícil de romper. Lo que pocos entienden es que el silencio es disciplina, es autocontrol, es madurez. No se trata de evitar conversaciones importantes, se trata de dejar de participar en conversaciones que solo desgastan. El estoicismo enseña que las palabras deben tener propósito, claridad y dirección. Y cuando una situación no cumple con esas condiciones, el silencio se vuelve la respuesta más sabia. El silencio también te permite reconocer patrones. Ves con claridad
Cuando alguien busca manipular, cuando alguien quiere atención, cuando alguien se alimenta del conflicto. Y al reconocer esos patrones sin involucrarte, creces. Creces porque eliges no repetir viejas historias. Creces porque aprendes a protegerte sin necesidad de confrontar. Creces porque entiendes que la verdadera fuerza no siempre se demuestra hablando, sino manteniendo la calma cuando todos esperan lo contrario. Tu silencio no solo transforma cómo los demás te perciben, también transforma la forma en que te percibes a ti mismo. Empiezas a sentir una claridad que antes no tenías, porque cada vez que entraste en una discusión innecesaria, tu mente se llenó de ruido. Ahora, ese ruido se disipa. El silencio te permite pensar con calma, ver las cosas desde una perspectiva más elevada y tomar decisiones que antes no podías ver con claridad porque estabas atrapado en dinámicas que drenaban tu energía. Cuando eliges callar, te estás diciendo a ti mismo que ya no vas a reaccionar desde el impulso, que no vas a dejar que otros controlen tu estado emocional, que tu enfoque está en crecer, no en demostrar. Y esa decisión interna es lo que inicia una transformación real, porque cuando tu atención se dirige hacia adentro, en lugar de hacia quienes intentan provocarte, desarrollas una fortaleza emocional difícil de romper. Lo que pocos entienden es que el silencio es disciplina, es autocontrol, es madurez. No se trata de evitar conversaciones importantes, se trata de dejar de participar en conversaciones que solo desgastan. El estoicismo enseña que las palabras deben tener propósito, claridad y dirección. Y cuando una situación no cumple con esas condiciones, el silencio se vuelve la respuesta más sabia. El silencio también te permite reconocer patrones. Ves con claridad cuando alguien busca manipular, cuando alguien quiere atención, cuando alguien se alimenta del conflicto. Y al reconocer esos patrones sin involucrarte, creces. Creces porque eliges no repetir viejas historias. Creces porque aprendes a protegerte sin necesidad de confrontar. Creces porque entiendes que la verdadera fuerza no siempre se demuestra hablando, sino manteniendo la calma cuando todos esperan lo contrario. Lo que más incomoda a quienes reciben tu silencio es que ya no pueden anticipar tus movimientos. Antes sabían exactamente qué decir para obtener una reacción. Ahora se encuentran frente a una persona que no se deja arrastrar por provocaciones. Una persona que escucha, observa y decide, y esa capacidad de decidir de forma consciente les revela que perdiste la dependencia emocional que alguna vez tuvieron sobre ti. Hay silencios que muestran dignidad, hay silencios que marcan un límite, hay silencios que revelan amor propio, y tu silencio contiene los tres. No estás callando para evitar conflictos por miedo, sino para evitar conflictos que no merecen tu energía. Quienes realmente te valoran entenderán esta transformación. Incluso podrían imitarla porque verán en ti una madurez que inspira, pero quienes dependían de tu reacción sentirán un vacío que no sabrán llenar. Ese vacío es lo que verdaderamente les duele. No la ausencia de palabras, sino la ausencia de control emocional sobre ti. Cuando alguien ya no puede mover tus emociones, pierde la influencia que creyó tener, pierde poder, y ese tipo de pérdida siempre genera incomodidad, incluso si no lo dicen en voz alta. Tu silencio tiene una cualidad poderosa, no puede ser debatido, puedes discutir una opinión, puedes enfrentar un argumento, pero no puedes pelear con el silencio. Ese espacio que dejas, esa distancia que mantienes, obliga a la otra persona a enfrentarse a sí misma. Les muestra su impaciencia, su inseguridad, su necesidad constante de atención. Tu silencio es un espejo, y en ese espejo ven aspectos de sí mismos que preferirían ignorar. Lo más transformador es que, mientras tu silencio genera ese impacto en los demás, a ti te devuelve algo que habías perdido, la capacidad de estar en paz contigo mismo.
te devuelve la serenidad, te devuelve el control, te devuelve la claridad emocional. Y con esas tres cosas, tu vida comienza a tomar una dirección completamente distinta. El silencio tiene un poder que no se comprende de inmediato. Es una herramienta que, usada con intención, cambia el rumbo de tus relaciones, de tus decisiones y de tu propio crecimiento. Cuando decides callar, cuando eliges no responder, la gente a tu alrededor empieza a percibir algo distinto. Ya no actúas desde la reacción, sino desde la reflexión. Y ese cambio altera por completo la dinámica con quienes estaban acostumbrados a obtener algo de ti a través del conflicto o la discusión. Con el tiempo descubres que tu silencio no solo marca límites, sino que también te enseña a valorar la tranquilidad. Antes, quizá pensabas que hablar era necesario para aclararlo todo, para defenderte, para demostrar un punto, pero ahora entiendes que no siempre es así. A veces, el silencio es la forma más clara de comunicar que ya no estás dispuesto a seguir en una conversación que no te lleva a nada bueno. Es la forma de mostrar que estás cuidando tu energía, tu mente y tu bienestar. El estoicismo enseña que la fortaleza interior nace cuando eliges tus batallas con sabiduría. No todas las discusiones merecen tu tiempo. No todas las personas merecen tu respuesta. Y ese discernimiento llega cuando decides observar antes de reaccionar. Tu silencio te permite identificar si una conversación tiene valor o si solo es un intento de arrastrarte a una dinámica que ya superaste. Lo más interesante es que quienes no entienden este proceso comienzan a sentir una distancia que no pueden controlar. Antes, tal vez confiaban en que ibas a explicar todo, a responder todo, a reaccionar ante cualquier comentario. Ahora, frente a tu silencio, se preguntan qué cambió. Y lo que cambió es simple. Creciste. Dejaste de centrar tu energía en resolver problemas que no te correspondían. Dejaste de justificar tus decisiones ante quienes nunca iban a comprenderlas. Dejaste de entregarle tu paz a personas que no sabían valorarla. Ese crecimiento interior es lo que más les duele. No tu silencio en sí, sino lo que representa. Tu silencio demuestra que ya no estás disponible emocionalmente para dinámicas desgastantes. Demuestra que aprendiste a proteger tu tranquilidad. Y esa protección es una señal de madurez que los obliga a ver que no pueden seguir tratándote como antes. Ya no reaccionas desde la herida, sino desde la claridad. Además, tu silencio les quita una herramienta que antes usaban para sentirse importantes, tu atención. Cuando alguien descubre que ya no ocupa el mismo espacio en tus emociones, que ya no puede afectarte como antes, siente un impacto profundo. Porque el silencio no se puede manipular, no se puede discutir, no se puede controlar. Es una respuesta firme y elegante que dice más que 1000 palabras. Lo poderoso del silencio es que crea espacio para que tú avances. Te permite trabajar en tus metas, en tu bienestar y en tu crecimiento sin estar distraído por conflictos innecesarios. Empiezas a ver la vida con una perspectiva más amplia. Ya no reaccionas a cada estímulo. Ahora decides. Y esa capacidad de decidir desde la calma marca un antes y un después en tu camino personal. También aprendes a valorar a quienes sí respetan tu paz, a quienes no necesitan provocarte para sentirse escuchados, a quienes se acercan desde la empatía, no desde la exigencia. Tu silencio filtra, separa, ordena. Y con ese orden, tu vida comienza a rodearse de personas que realmente aportan algo positivo. Quienes no aceptan esa transformación se alejan solos porque no saben cómo relacionarse contigo sin la antigua dinámica. El silencio, al final, te convierte en una persona más consciente, más firme, más segura, y esa versión de ti no necesita gritar, ni discutir, ni explicar en exceso. Esa versión habla solo cuando vale la pena,
y calla cuando es necesario. Esa versión inspira respeto incluso en quienes no lo dicen en voz alta. Tu silencio con el tiempo se convierte en una declaración de crecimiento que nadie puede ignorar. Es la prueba de que ya no reaccionas desde la emoción descontrolada, sino desde una conciencia mucho más clara. Y ese cambio, aunque no lo anuncies, transforma tu vida desde adentro, porque el silencio no es ausencia, el silencio es presencia enfocada, es estar contigo, escucharte, reconocerte y avanzar sin el peso de discusiones que antes te desgastaban. Lo más revelador es que, cuando adoptas este tipo de silencio, comienzas a notar cómo cambia tu forma de relacionarte con el mundo. Ya no hablas por impulso, ya no explicas en exceso, ya no buscas convencer a nadie. Ahora tus palabras tienen intención, y cuando no la tienen, decides guardarlas. Esta capacidad de elegir cuándo hablar y cuándo callar es una forma de sabiduría que no se adquiere de un día para otro. Es resultado de un proceso interno, de un despertar, de un aprendizaje profundo que solo llega cuando entiendes el valor de tu propia paz. Muchas personas se sorprenden ante tu cambio. Algunas lo admiran, otras lo rechazan, pero todas, sin excepción, lo sienten. Porque tu silencio no es indiferencia, es evolución. Es un mensaje firme que dice que ahora te das prioridad, que ya no estás dispuesto a entrar en luchas que no construyen nada, que no abrirás tu energía emocional a quienes solo buscan conflicto, y ese mensaje, incluso sin pronunciarlo, se percibe con fuerza. El estoicismo ha repetido durante siglos que la persona que controla su interior es invencible. Y tu silencio es un paso directo hacia ese control. Te permite elegir tus batallas, manejar tus emociones y evitar desgastes innecesarios. Te permite estar presente sin estar atrapado. Te permite ver más allá de las apariencias y comprender las intenciones reales de quienes te rodean. Quienes alguna vez se sintieron cómodos con la antigua versión de ti, esa versión que reaccionaba, explicaba y se desgastaba, ahora se encuentran frente a alguien que ya no cae en las mismas trampas emocionales. Esto puede generar sorpresa, resistencia o incluso incomodidad, porque tu nueva forma de ser los obliga a cambiar también, o a aceptar que ya no pueden relacionarse contigo como antes. Y aceptar ese cambio es difícil para quienes dependían de tu reacción para sentirse superiores, importantes o necesarios. Pero ese no es tu problema. Tu única responsabilidad ahora es proteger tu crecimiento. Tu silencio marca ese compromiso contigo mismo. Marca tu decisión de no permitir que el ruido ajeno afecte tu tranquilidad. Marca que ya no darás más de lo que recibes. Marca que estás listo para avanzar sin necesidad de buscar validación externa. Con el tiempo, ese silencio que antes parecía duro se convierte en un compañero de paz. Te ayuda a pensar mejor, a sentir con más claridad y a ver la vida desde un punto más alto. Te permite observar tus relaciones con objetividad, sin la interferencia de emociones momentáneas. Y esa observación te guía a tomar decisiones más sabias, decisiones que construyen una vida más sólida, más equilibrada y más auténtica. Lo que muchos no entenderán es que tu silencio no viene de la frialdad, sino del amor propio. No es cierre, es protección. No es distancia, es claridad. Y vivir desde esa claridad es una de las experiencias más liberadoras que una persona puede alcanzar. Al final, tu silencio no es un arma, ni una fuga, ni un castigo. Es una elección que te recuerda que tu paz vale más que cualquier discusión. Una elección que te lleva a un nivel de madurez que pocos alcanzan. Una elección que te prepara para una vida más consciente, más firme y más plena. Y cuando las personas finalmente entienden esto, descubren que lo que más les dolió no fue que dejaras de hablar, sino que aprendieras a escucharte a ti mismo antes que a ellos.
Esa es la verdadera fuerza de tu silencio. Esa es la transformación que nunca podrán ignorar.